¿Para qué sirve la filosofía? Esta es una de las preguntas que me han hecho ya varias veces esta semana, que fue la semana en la que empezó el nuevo semestre universitario. Y es una pregunta de que todo filósofo se debe hacer, aunque sea de vez en cuando. ¿Para qué sirve la filosofía? Para mí hay cuatro diferentes cosas que nosotros sabemos y no sabemos. Están las cosas que sabemos. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona su nombre, es una cosa de que ellos saben que ellos saben. Están las cosas que saben de que no saben. En el aula, en la universidad, si le pregunto cuántos automóviles hay en el parqueo, eso es una cosa que ellos no saben, pero saben de que no saben. Están las cosas de que uno no sabe de que uno no sabe. Por ejemplo, a veces tengo clases con muchos ingenieros o sonógrafos. Si yo fuera a las clases de sonografía de ellos, hubieran mil diferentes esferas de preguntas o tecnologías, sea lo que sea, de que yo no sabía ni que no sabía. Preguntas de que nunca me había imaginado ni poderme hacer. Y están aquellas cosas de que uno no sabe de que sabe. Y ahí entramos en un área interesante, en un área eh, en la cual la filosofía se empieza a hacer activa. Porque esas cosas de que uno no sabe, de que uno sabe, son las presunciones a través de las cuales uno interactúa con el mundo. Aunque no soy kantiano, creo de que uno de los aportes centrales de Immanuel Kant es decir, proporcionar la idea de que el sujeto, el ser ahí, como lo quieras llamar, no es solamente una entidad pacífica, recibiendo datos del mundo y después reaccionando sobre esos datos. El sujeto siempre ya es también parte de la constitución del mundo como él es en él. El sujeto es una entidad activa y que activamente constituye el mundo como él lo entiende. Y esto creo que es absolutamente correcto. El mundo con el que nosotros interaccionamos está mediado a través de las presunciones que nosotros tenemos, de cómo esas presunciones se han desarrollado en una cosmovisión u otra, de cómo esa cosmovisión, esas presunciones se han desarrollado en algunas prácticas, en algunas tradiciones que tenemos, en los hábitos que mantenemos, en las diferentes formas de apreciar cosas de maneras estéticas, en los valores. O sea, todo lo que nosotros somos está siempre ya presente cuando interaccionamos con el mundo y es a través de ese proceso mediativo de las presunciones y de todo el bagaje con el que andamos que nosotros interaccionamos con el mundo. Nunca interaccionamos con el mundo como sujetos neutrales. Y esa reflexión sobre las presunciones, sobre aquellas cosas que no sabemos que sí conocemos, que casi nunca están en nuestro pensamiento consciente o nunca lo están, es una de las áreas en las que la filosofía es de lo más productivo. Y esto es una área de investigación muy central para el ser humano. Entender las presunciones. Para ponerlo de otra manera, es entender las determinaciones eh, que acondicionan y que te acondicionan cada vez que interactúas con el mundo. Esto es para Spinoza, para Hegel y para el marxismo lo que es la esencia de la libertad. La esencia de la libertad no es no tener determinaciones, eso es el libertinaje, muy popular en el liberalismo postmoderno de hoy. La esencia de la libertad es el entendimiento de las determinaciones a través de las cuales uno está constituido dentro del mundo. Es entender las determinaciones eh, con las que uno carga. Porque en base a ese entender, uno tiene la habilidad de moverse con un conocimiento
de las posibilidades que uno tiene o de por qué uno tiene las limitaciones de posibilidades que uno tiene. O sea, uno cuando entiende sus propias determinaciones, ahí es cuando uno empieza a ser libre. Y este pensamiento reflexivo, o sea, de que hace de las presunciones que uno tiene de, un objeto de pregunta, an object of inquiry, un objeto del cual nosotros podemos pensar de manera crítica. Esto es esencial para la filosofía. El pensar sobre aquellas cosas que conocemos pero que no sabemos que conocemos. Aquellas presunciones. Y hay veces de que esto ocurre no porque nosotros nos sentamos ahí a pensar de manera muy concentrada y después nos llega. A veces de que esto ocurre a través de eventos, como los describe el filósofo francés Alain Badiou, rupturas de la cotidianidad de la vida a través de las cuales hay una apertura del mundo y nos deja ver una verdad. A veces una verdad política, a veces una verdad amorosa, como en el encuentro, el evento que toma forma de amor, él lo describe como encuentro. Y a veces es un momento, un evento en el que te llegas a entender las presunciones con las que uno opera en el mundo. Para dar un ejemplo muy básico, yo como persona que se crió en Miami, en una comunidad principalmente hispana, la manera de relacionarme al espacio, a los otros seres humanos, es muy física. Por ejemplo, en high school, en los primeros años de escuela, cuando uno saluda a un socio, uno le da la mano. En inglés se le dice dapping up. Le da la mano, a veces un abrazo. Y si es a una muchacha, uno quizás le da un beso en el cachete o un abrazo o lo que sea. Es una manera de relacionarse con otros con un nivel de confianza y fisicalidad mucho más de lo que, por ejemplo, encuentro cuando voy a estudiar la licenciatura, la maestría, el doctorado en el centro del país, donde la población es mayormente anglosajona blanca. Ahí, en ese contexto, los individuos no se saludan de esa manera. El saludo es mucho más verbal. No hay contacto físico, ni entre los hombres, ni entre los hombres y las mujeres. El saludo, lo máximo es que uno encuentra es una cabeza que le hace así, y es principalmente verbal. Esto es una cosa, como una persona que quizás había conocido 5 anglosajones en mi vida antes de ir a estudiar la licenciatura en el norte o en el centro del país. Esto es una cosa que me produce un shock muy grande, porque me dejó entender cómo ese entendimiento arraigado en el cuerpo, en la relación de mi cuerpo con el espacio, con otros, eh, que era un conocimiento que yo había dado por dado, que era una cosa que yo ni sabía que sabía, pero que sí sabía, que era parte de las presunciones de cómo yo me relacionaba en el mundo. En ese momento de encontrar una cultura diferente, lo que se produce es el evento y la posibilidad de pensar sobre la especificidad de esas presunciones que yo tenía. Y hay mil diferentes formas en las que esto se puede aplicar a la política. Los momentos de desarrollo, de radicalización de una persona más allá de la ideología burguesa, casi siempre ocurre un evento, y es el evento que lo que hace es colapsar el paradigma a través del cual, la matriz a través del cual una persona se entiende a sí mismo, se entiende a sí mismo en relación al mundo, una manera de colapsar los valores que uno daba por dado, las ideas, las diferentes maneras de apreciar cosas de manera estética. Traten de apreciar estéticamente a Disney, a Disney World, a los parques de Disney, entendiendo la historia de Walt Disney, entendiendo la historia del sistema imperialista en el cual está constituido. Hay una diferencia, no es de que no se pueda apreciar, pero
hasta la apreciación estética cambia cuando, cuando tienes un conocimiento reflexivo sobre esas cosas que uno no sabía que sabía, sobre las presunciones de uno, que ocurre a través del evento. Ese, ese proceso de tener fidelidad al evento, de reflexionar sobre la verdad que te ha abierto al mundo y creado nuevas posibilidades más allá de la cotidianidad de la propia vida de uno, es un acto fundamentalmente filosófico. La filosofía es ese pensar de manera crítica, de manera reflexiva, de manera creativa. La filosofía no es el recordar de los esquemas del pasado, ni de las conclusiones del pasado, ni, ni el recordar de datos. Ilienkov mismo, Evad Ilienkov, el filósofo soviético, diría de que eso no es pensar, porque el pensar siempre tiene que ser el pensar creativo, no esquematizado, no dogmático. Y eso es lo que es la filosofía, eh, la actividad de pensar en esa manera. Por eso es de que decía Sócrates, en el texto con el que yo empiezo la clase, la Apología de Sócrates, escrita por Platón, obviamente, de que la vida no examinada no vale la pena vivirla, porque esta actividad reflexiva de pensamiento creativo es únicamente humana. Ningún animal, por inteligente que sea, se va a hacer la pregunta, ¿qué es lo que significa ser un octopus, por ejemplo? Porque los octopuses, no sé si se dice así, pero los octopus son de los animales más inteligentes. Pero por muy inteligentes que sean, no tienen la habilidad de pensar de manera crítica, de reflexionar, por ejemplo, de hacer su propia esencia un objeto de investigación. Solamente el ser humano lo puede hacer. Y eso no significa de que el ser humano se deba definir de esa manera un poco idealista, pero de que sí es uno de los factores esenciales eh, de lo que significa ser un ser humano, o un Dasein, o un sujeto, llámelo como lo quiera llamar. Eh, entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Sirve para ser plenamente humano. Como decía el Che del socialismo, el hombre socialista es un hombre plenamente humano. También ese hombre socialista es quizás el hombre también de la filosofía. Aquí estoy en completo de acuerdo con el filósofo ruso Boris Groys, que decía de que el comunismo es la realización del reino de la filosofía. Es un pronunciamiento que está en línea también con lo que decía Maximilien Robespierre, el pensador y líder de los jacobinos durante la Revolución Francesa, que decía que la Revolución Francesa lo que hacía era realizar los ideales de la historia de la filosofía, o los ideales de la esencia de la filosofía. Para Boris Groys, y estoy completamente de acuerdo con esto, eso también es lo que hace el comunismo como modo de vida. También tenemos el comunismo como aquel proceso a través del cual el orden actual es superado de manera dialéctica, el movimiento real de la historia. Pero el comunismo como modo de producción o modo de vida o forma de vida eh, se puede llamar la realización del espíritu de la filosofía. Aquí yo veo, por ejemplo, a la figura de Sócrates, que nos presenta con la esencia de la filosofía, una persona que se murió o lo mataron, digo, eh, y hablaré un poco más de esto en otro video porque he escrito sobre esto bastante. A Sócrates lo matan por esta actividad crítica, por cuestionar los valores que dejan de que la sociedad de Atenas se reproduzca. Y como conocemos como marxistas, ninguna sociedad se puede reproducir si a nivel de las ideas no llega a desarrollar una hegemonía. Y eso es lo que Sócrates estaba cuestionando, los valores dominantes de la sociedad de Atenas, no solamente la religión, como nos tratan de convencer.
era una crítica comprensiva de los ideales a través de los cuales seguía Atenas. Y por eso lo matan, porque cuestionó eh, un factor, un componente esencial de la reproducción de la sociedad dominante de Atenas. Entonces, ¿por qué filosofía? Porque está íntimamente conectado a la actividad a través de la cual nos hacemos libres, que es el reflexionar sobre las determinaciones eh, que nos acondicionan. No es casualidad de que en casi todas las luchas emancipatorias de los pueblos, sea la lucha en contra de la esclavitud de acá en los Estados Unidos, cuando los juró de esclavos que se habían recientemente liberados son los que dominan varios diferentes estados en el sur. Una forma de vida de que el filósofo, sociólogo, historiador afroamericano W.B. Du Bois llamó una dictadura del proletariado que existió aquí en los Estados Unidos durante el periodo de la reconstrucción después de la guerra civil. ¿Qué es lo primero que hacen esos estados gobernados como dictaduras del proletariado? Promover universidades, porque se tenía entendido de que la verdadera libertad solamente va a venir a través de la educación, del poder desarrollarle las armas para poder pensar, hacer aquello que Ilienkov dijo de que las escuelas tenían que hacer, enseñar a pensar, no a qué pensar, ni enseñar los esquemas de cómo otros pensaron, sino enseñar a pensar. Los mejores desarrollos, sea en la historia de la filosofía o en la historia del marxismo, vienen cuando un pensador tiene que tomar eh, eh, tiene que tomar un salto, tiene que tomar un leap y arriesgarse y pensar por sí mismo. Cuando no podemos ir a las obras completas de Marx y Engels y buscar en los 50 tomos dónde está la respuesta que le podemos dar a la problemática que tenemos hoy en día, cuando nos damos cuenta de que podemos chequear en las obras completas de Marx y Engels, de Lenin, de Stalin, de Mao, y no vamos a encontrar en ningún lugar una respuesta para este problema, porque este problema tiene un contexto específico, nuevo, novedoso, que requiere un reanalizar novedoso desde la misma cosmovisión marxista-leninista, pero un reanalizar, no obstante, ahí es cuando empezamos a pensar. Ahí es cuando paramos la actividad mental de solamente recordar o de reaplicar esquemas y empezamos a verdaderamente pensar. Y eso está íntimamente conectado a la libertad humana, una libertad concreta, no esta libertad tipo libertinaje de los liberales postmodernos, y también está íntimamente conectado, creo que, al comunismo. Esto es, para mí, la esencia de lo que Lenin le dice a los jóvenes comunistas en el 21, creo, en el discurso famoso, que tienen que beber de los mejores conocimientos que ha producido la historia de la humanidad. Tiene que ser una persona culta. Ya decía Fidel, le preguntaron una vez, ¿qué es patria? ¿Qué es patria? Y dijo, patria es la cultura de nosotros, ser personas cultas, entender las determinaciones que nos acondicionan, beber del conocimiento que ha producido la humanidad, del conocimiento específico que nos ha producido la civilización o la nación en cuya trayectoria nosotros nos encontramos. Eso es lo que nos da la filosofía. La filosofía nos da la habilidad de ser plenamente humanos y de ser libres. Y por eso, sea en las guerrillas durante la Revolución Cubana, en la que Che le estaba enseñando al campesinado que se había unido a la revolución cómo leer, o sea en la guerra civil estadounidense, cuando los esclavos recién liberados empezaron a usar los pocos fondos que habían con los estados para desarrollar universidades para los afroamericanos. La lucha por la libertad siempre ha estado íntimamente conectada con la lucha para el poder adquirir conocimiento, que no es solo el conocimiento por tener datos en su cabeza, sino el conocimiento como un instrumento para poder pensar de una manera más concreta, de una manera más refinada. Y eso es lo que nunca enseña la escuela acá. El sistema educativo
fue mi experiencia, lo que te enseñó es a recordar datos y a aplicar fórmulas. Por eso es de que siempre lo encontré aburrido, por eso es de que siempre le hacía las preguntas a los profesores o a los maestros en ese tiempo, ¿para qué me sirve esto? Fue la filosofía lo que me hizo por primera vez en mi vida tener interés en el conocimiento. No por el hecho de tratar de lucir cool o chévere o lo que sea, chido, no sé cómo se dice en el lenguaje de la región específica del mundo hispano, del cual nos está viendo este video, sino porque estudiar esos procesos, si se hace de manera correcta, te ayuda a pensar a ti mismo. Y para eso sirve la filosofía, para ser libres,